Tema para hoy: ¿por qué tú eres cristiano y por qué yo soy Israel? Como fundamento de este tema tenemos Salmos 32, versículo 9, que dice lo siguiente: no seas como el mulo o el caballo que no tiene entendimiento. Bueno, partiendo de este texto, el día de hoy se trata el tema del entendimiento. Tú y yo somos lo que creemos y lo que entendemos. Eso es lo que somos. Por eso, por eso el católico cree que la iglesia católica la fundó Cristo. Eso es lo que cree y eso es lo que entiende. ¿Te das cuenta? ¿Por qué el testigo de Jehová cree que Cristo fundó su iglesia? Porque eso es lo que cree y eso es lo que entiende. ¿Por qué el pentecostal cree que su iglesia la fundó Cristo? Porque eso es lo que cree y eso es lo que entiende. Y así sucesivamente muchas iglesias más. Por eso el tema es: ¿por qué tú eres cristiano y por qué yo soy Israel? Esto se trata de entender y creer lo que somos. Y para ser más claros en esto, se trata aquí de dos creencias diferentes. Tanto así que estamos hablando de dos Mesías. ¿Por qué de dos Mesías? Porque el Mesías de los cristianos es el Mesías cristiano, llamado Jesús. Y el Mesías israelí es llamado el Mashiach Yahshua. Entonces estamos hablando de dos creencias muy diferentes. Y por otro lado, el Mesías verdadero no tiene dos iglesias, tiene una sola. Entonces, aquí estamos metidos en un lío. Todas las creencias estamos metidos en un lío. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que, por ejemplo, la doctrina es una sola. La creencia es una sola. Entonces, ¿por qué nosotros creemos diferentes credos? Ahí está el problema. ¿Por qué? Porque lo que creían los apóstoles era lo que consideraba correcto el Mesías. ¿Y qué era lo que consideraba correcto el Mesías? Lo que él entendía y lo que él enseñaba. Ese era lo correcto y eso fue lo que consideraron correcto los apóstoles. Una sola enseñanza, una sola doctrina, un solo camino, un solo Salvador, una sola iglesia. Y de acuerdo a ese credo, yo soy Israel. Pero vamos al otro lado. Vamos al otro lado. ¿Por qué tú eres cristiano? Vamos a aprender el día de hoy por qué tú eres cristiano. Y luego aprenderemos por qué yo soy Israel. Como habíamos leído el texto 9 de Salmos 32, voy a volver a leerlo. Dice: no seas como el mulo o el caballo que no tiene entendimiento. O sea, aquí se trata solo
se trata todo del entendimiento. Repito, somos lo que creemos y lo que entendemos. Eso es lo que somos. El eterno Yahweh nosotros nos ha creado a imagen y semejanza de Él y nos ha dado el entendimiento, algo que los animales no tienen. Por eso aquí le dice el Eterno al hombre, le dice, no seas como el mulo o el caballo que no tienen entendimiento. Tú y yo tenemos entendimiento. Somos creados a imagen y semejanza del Eterno y tenemos su palabra como entendimiento. Tenemos su palabra como la luz que es lumbrera a nuestro camino. Y es la palabra que nos da el entendimiento. Entonces, cuando venimos a Él, nosotros tenemos que tratar, por lo menos, de imitar a los apóstoles y al mismo Mesías, porque la mente de ellos estaba puesta en un solo camino, en un solo propósito, en una sola iglesia y en un solo Salvador. Y como aquí, hoy en día se ha dividido las creencias, tantas creencias que hay el día de hoy, que de verdad el hombre hoy en día ya no sabe cuál es la verdad. Y tanto así que hoy en día vamos a hablar incluso de un falso Mesías y del verdadero Mesías. Repito, porque estamos hablando de un Mesías cristiano y un Mesías israelí. Y como es cierto que tiene que haber un verdadero Mesías y un falso Mesías. El que no lo ve así está totalmente engañado al creer que hay un solo Mesías como verdadero. No, yo te digo que no. Es necesario que tenemos que conocer al falso Mesías para poder identificar al verdadero Mesías. Si no estás viviendo en el mundo del entendimiento, entonces estás como el mulo y el caballo sin entendimiento, porque de eso se trata, de entender quién es el Mesías verdadero para identificar al falso Mesías. Y esta es la realidad de las cosas que estamos viviendo bajo un falso Mesías y un verdadero Mesías, un Mesías cristiano y un Mesías israelí. Ahora, ¿por qué tú eres cristiano? Vamos primeramente a descifrar por qué tú eres cristiano. Tú eres cristiano porque por este concepto de Cristo. Yo te voy a explicar lo que significa Cristo. Cristo viene de la palabra griega que para el hebreo es Mashiach y para el español es Mesías. Te explico mejor. Para el hebreo la palabra es Mashiach. De Mashiach al griego va como Cristo. Y al español de Cristo va a Mesías. ¿Ya? O ungido. Al español es ungido en realidad, ungido, que para el griego es Cristo y para el hebreo es Mashiach. La palabra ungido es lo que se conoce como Cristo en griego y en hebreo Mashiach. Entonces, de este apelativo llamado Cristo es que nacen los cristianos. ¿Ya? Aquí lo que tienes que notar la diferencia, que la palabra ungido no es nombre
no es nombre ni título de ninguna entidad como iglesia o nombre de una persona, aquí en este caso el Mesías, porque él se llama Yeshua. Cristo es la palabra ungido. Para ungido es la palabra Cristo y en el hebreo Mashiach. Cuando Yeshua fue ungido por el Padre, en el hebreo fue Mashiach. Entonces, esta palabra se escribió en las Biblias como Cristo para el Mesías. Entonces, desde los apóstoles para adelante, se le dio ya este título, como Yeshua era el ungido, era el Mashiach, y los griegos Cristo decían para decir Mashiach, ungido. Entonces se quedó el Mashiach con ese título de Cristo. Entonces, de los apóstoles para adelante, todos los que seguían al Mashiach, conocido como Cristo, eran considerados cristianos. ¿Te das cuenta? Así trabaja la metodología de estas creencias. Como Cristo, seguidores de Cristo, era que nacieron los cristianos. Pero esto se dio después del Mesías. ¿Por qué? Porque antes del Mesías no habían cristianos. Es más, en la creación del universo, el Eterno nunca creó cristianos. Él creó a Adán y Eva y los llamó humanos por primera vez en la creación de la humanidad. Los llamó humanos. En ninguna parte de la Biblia vas a encontrar que hay cristianos. No hay cristianos. Por ejemplo, hay 2 o 3 pasajes en el Nuevo Testamento que dice que por primera vez los llamaron cristianos. No, la palabra correcta ahí en la Biblia de Israel lo que dice es que por primera vez los llamaron mesiánicos. ¿Por qué mesiánicos? Porque también se decía que seguían al Mesías. Por eso eran llamados mesiánicos. No que los traductores ya con la mente griega pusieron ahí que por primera vez les llamaron cristianos. Y de ser así, entonces eso demuestra que en el tiempo del Mesías y de los apóstoles no habían cristianos. ¿Y por qué no habían cristianos? Porque el Mesías era un verdadero israelita de la tribu de Judá. Y los 12 apóstoles que el Mashiach escogió era para representar a las 12 tribus de Israel. Ahí está ese misterio que también le falta a la religión entender. Porque el Mesías no de adredito cogió y llamó a 12 apóstoles porque se le antojó. No, esto es profético. Esto es profético que Yeshua, al escoger los 12 apóstoles, estaba presentando su congregación o su Keilah o su novia, que es Israel, con las 12 tribus de Israel. Esto está en Apocalipsis capítulo 22. Entonces, este es el misterio que estaba haciendo el Mesías. Ellos eran totalmente israelitas, el ministerio del Mesías. Israelita. La doctrina, todo lo que ellos, el credo más claro, el credo de ellos era totalmente israelita. Así que no había cabida para el credo cristiano de hoy. Entonces, y como les decía, esto de cristianos viene de ahí, de este concepto de la palabra Mashiach, ungido en el español y en el griego Christos. Y de ahí es que se le pone al Mesías como título de Cristo, y todos los que lo seguían eran llamados cristianos. Pero este es un error. Un error primero, ¿por qué? Porque a él no debían ponerle título de Cristo, sino que en tal caso él sería el Mashiach, el Mesías, como si nosotros le conocemos como Mesías, ¿verdad? Entonces, por ser en la lógica de nosotros,
deberíamos llamarnos nosotros, al menos, ya que no somos nosotros los gentiles, ya que no hemos aceptado a Israel como título para ser la iglesia del Mesías, al menos deberíamos llamarnos mesiánicos. ¿Por qué? Porque seguimos al Mesías, ¿ya? Pero este título de cristianos nos separa totalmente del Mesías, porque es una palabra griega, ni siquiera es español, es una palabra griega. Y esto ha provocado la separación no de una, sino de multitudes de iglesias que claman ser la novia del Mesías, sin tomar ellos en cuenta que la novia del Mesías fue, es y será Israel con las 12 tribus, que las encontramos de Génesis a Apocalipsis. Entonces, los credos de hoy están totalmente separados. Esta es la razón por la cual tú eres cristiano. Con un Mesías desconocido, un Mesías que para nosotros como pueblo de Israel sería el falso Mesías. ¿Por qué el falso Mesías? ¿Por qué? Porque la humanidad más opta por creer la mentira y desechar la verdad. Veamos, el mundo entero cree en el Mesías cristiano y no creen en el Mesías israelí. Te repito, que nosotros somos lo que creemos. Si somos lo que creemos, entonces todos, si fuera así que somos lo que creemos, entonces todos los que creemos en las naciones, en el Mesías israelí, nosotros fuéramos todos israelitas, pueblo de Israel. Y esto ya vemos que no es así. Por eso te digo, usted es católico porque cree que Cristo fundó tu iglesia. Eso es lo que entiendes. El testigo de Jehová cree que su iglesia la fundó Cristo. Eso es lo que cree y es lo que entiende. El adventista cree que Cristo fundó su iglesia. Eso es lo que cree y eso es lo que entiende. Y yo soy Israel porque eso es lo que creo y eso es lo que entiendo. Y como la doctrina es una sola, no hay dos, en la Biblia hay una sola doctrina para ser el pueblo del eterno Yahweh aquí en la tierra. La doctrina de Yeshua no está dividida, es una sola. Todos los que creemos en él deberíamos ser israelitas. ¿Por qué? Porque el novio es israelita y la novia somos todos los que creemos en ese novio israelita. Por tanto, esa novia, por amar a ese novio israelita, se convierte en una israelita. Y eso es lo que es la novia. La novia, la nueva Jerusalén, que está en Apocalipsis 22, la cual tiene como fundamento a las 12 tribus de Israel y a los 12 apóstoles que escogió Yeshua. Esa es la esposa. Y esa esposa está compuesta ¿de qué? De todos los que han creído en el mundo entero. De toda gente, de toda tribu, toda lengua, de toda nación. De ellos está compuesta esa novia israelita, llamada Jerusalén, nombre femenino.
yo soy israelí, ¿sabes por qué? Voy a decir un poquito más. ¿Por qué yo soy israelí? Porque somos lo que creemos y lo que entendemos. Yo soy israelí porque te voy a leer lo que dice, por ejemplo, Lucas 1:33. Ay, ¿qué hice? Ya. Lucas 1:30 dice lo siguiente: ¿por qué yo soy israelí? Dice: no tengas miedo, María, le dijo el ángel, porque has hallado el favor del Eterno. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Yeshua. Aquí escucha: él será grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Eterno le dará el trono de su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin. Por eso yo soy israelí, porque sé que mi Mashiach vino y el Papá Yahweh le dio el trono de David, que es el pueblo de Israel. O sea, a mí la palabra me dice que mi Mashiach no vino a fundar ninguna iglesia, todas estas mencionadas en el cristianismo. Ninguna de esas vino a fundar, porque el Abba Yahweh le daría el trono de David, el trono de su antepasado David de Yeshua. ¿Y qué es? Dice Israel. Él reinará, o sea, Yeshua, él reinará sobre Israel para siempre y su reino no tendrá fin. Por eso yo soy israelí. Otro texto. Mateo 2:6. Mateo 2:6. Y tú, Belén, en la tierra de Judá, no eres la menor entre las ciudades reinantes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que será el pastor de mi pueblo Israel. Mateo 2:6 dice, hablando de mi Mashiach, Yeshua: de ti, oh Belén, saldrá un gobernante que será el pastor de quién. Aquí la pregunta: ¿el pastor de quién sería este Mashiach que venía? ¿El pastor de la Iglesia Católica? ¿El pastor de los mormones? ¿El pastor de los pentecostales? ¿De los testigos de Jehová? No, él dice que sería: de ti saldría un gobernante que será el pastor de mi pueblo Israel, dice Yahweh de los ejércitos. Por eso yo soy Israel, porque mi Mashiach no vino a ser pastor de ninguna iglesia de las cuales ya hemos mencionado, sino que él vino para ser pastor de su pueblo Israel. Eso significa que todos los que creemos en el Mashiach somos las ovejas que nos da por nombre Israel. Somos las ovejas que pastorearía el Mesías, llamadas Israel. Por eso, si usted es una persona que no se considera y no ha tomado todavía el nombre de Israel para ser oveja de Israel, oveja del Mesías que le pertenezca, es probablemente que si usted todavía lleva el título de testigo de Jehová, el título de adventista, el título de católico, el título de pentecostal, pero no llevas el título de Israel, entonces es probablemente que tú no seas su pueblo, su iglesia, su esposa del Mesías. Porque esta es la realidad. Por eso yo soy Israel. Y también, ¿por qué soy Israel?
último texto. No es que no hayan más, hay muchos, solo que no quiero hacer el video muy grande. Romanos 11. Romanos 11 dice lo siguiente, Pablo. Entonces pregunto, ¿acaso Yahweh ha rechazado a su propio pueblo, la nación de Israel? Por supuesto que no. Yo mismo soy israelita, dice Pablo, descendiente de Abraham y miembro de la tribu de Benjamín. No, Yahweh no ha rechazado a su propio pueblo, al cual eligió desde el principio. Pablo nos deja en claro. Dice que el Eterno no ha rechazado a su pueblo Israel, la nación de Israel. No la ha rechazado, sino que al cual dice, él escogió desde el principio. ¿Cuál desde el principio? Porque de Abraham viene el pueblo de Israel, de Abraham, Isaac y Jacob. Ellos son la iglesia verdadera, la esposa verdadera del Mesías, Abraham, Isaac y Jacob. Incluso Pablo nos dice en sus cartas que todos los que creemos como Abraham somos herederos de las promesas de Abraham, Isaac y Jacob. Esa es la verdad, mis amados amigos, por la cual yo soy Israel y tú eres cristiano. El Mesías no tiene dos novias, no tiene dos esposas, no tiene dos iglesias. El Mesías tiene una sola iglesia. Y esa iglesia, si queremos llamarla iglesia, porque para Yahshua es Keilah, su Keilah, o su novia o su esposa. Esa se llama israelita, su esposa. En Apocalipsis se la llama como la hermosa Jerusalén que desciende del cielo. Esto ha sido todo por hoy en este video. Gracias. Hasta un próximo video.